Bueno, muy bien. Entonces, una vez más, gracias a todos y gracias por su paciencia. Bienvenidos a la clase, a la lección número 6 de este curso, entendiendo a los profetas, entendiendo la palabra del Señor. Vamos a ver la profecía. Algunas normas ya ustedes las conocen, por favor, levanten la mano virtualmente. La lista es muy larga, yo solamente tengo un grupo muy pequeño aquí enfrente de mi pantalla. Entonces, si alguno de ustedes levanta la mano de forma manual, así como estoy haciendo yo no lo voy a ver. Pero cuando ustedes levantan de forma digital, si los pasan aquí adelante, yo los puedo ver. Muchos de los aportes, por favor, déjenlos en el chat. Pónganlos en el chat para que las demás personas las vayan leyendo también y para que nos queden allí para poder compartirlas también. Y ya vamos a tener igual actividades de grupo como tal. Ya el bosquejo lo conocen. Hoy estamos viendo los profetas durante y después del exilio, ¿ok? Del exilio del pueblo de Israel ah, cuando cayó Judá. Entonces vamos a ver cuál es el mensaje, cómo Dios adapta su mensaje en toda circunstancia para animar a su pueblo. Y el objetivo de esta clase que tenemos en el menú, nos vamos a familiarizar con el contexto histórico de los profetas en este periodo, el mensaje general de cada libro. Aquí vamos aproximadamente 30 minutos. Vamos a identificar las características de la profecía apocalíptica en el capítulo 7 de Daniel. Y vamos nuevamente para hacer esto, ¿no? No reinventamos la rueda, o sea, nos apoyamos mucho en algunas personas que ya han hecho un trabajo bastante fuerte de investigación e interpretación y eso lo podemos encontrar en un lenguaje bastante sencillo para nosotros en el recurso que tenemos de la Biblia popular. ¿Ok? También cuando estudiemos el libro de Ageo, cada libro de la palabra de Dios tiene un mensaje importante y, por supuesto, los mensajes de Dios no son simplemente filosóficos, sino que tienen una implicación directa en nuestras vidas. Entonces vamos a ver cómo lo aplicamos a nuestras vidas también. O sea, como siempre, vamos a comenzar con una oración, ya que las cosas de Dios no solamente las estudiamos de forma académica, sino son un acto de devoción para el Señor y es a través del Espíritu Santo siempre que nos abre el entendimiento. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por haber revelado, Señor, tus designios, toda tu voluntad hacia tu pueblo en cada circunstancia. Te pedimos, Señor, que envíes una doble porción de tu Espíritu Santo para entenderla toda. Toda la palabra es preciosa para nosotros. Hay algunas cosas que son mucho más difíciles para nosotros para entender. Pero te pedimos nuevamente que a través de tu Espíritu Santo nos permitas y nos abras el entendimiento. Guía nuestro estudio y todo lo que hacemos siempre para la gloria de tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Entonces, repasamos. Una de las cosas que nos ayuda a tener una idea de cuál es el contenido de cada libro es poniéndole un tema o un lema para cada libro. Entonces, habíamos hablado ya en las clases anteriores, ustedes habían colocado un lema para Nehemías, un lema para Nahum, para Abadías y para Habacuc. Entonces, quisiera una persona que me diera un lema para Jeremías. Y así vamos ahí, una sola persona. Y solamente el lema de Jeremías. ¿Quién levanta la mano? El Jeremías es uno de los más fáciles, los más conocidos del lema que generalmente todo el mundo, de hecho, si lo buscan ustedes en la internet, lo van a encontrar fácilmente. ¿Quién quiere dar el lema de Jeremías? ¿Cómo se le llama a Jeremías? ¿Cómo le dicen al libro de Jeremías? ¿O cómo le llaman a Jeremías? Mm, A ver. Hola. Ok, aquí está, ahora está, ya sí veo las manos. Viviana, adelante, por favor. Prevenido, Camilo, Bueno, buenas noches a todos y gracias por estar esta noche con nosotros, profesor. El profeta Llorón, el profeta Llorón. Sí. Viviana, ¿y por qué será que le decían el profeta Llorón? y porque Jeremías ha pasado por muchas circunstancias y él siempre estaba llorando y quejándose en el Señor, ¿no? Sí, No he terminado de leer todo el libro, pero ha sufrido mucho Jeremías por el pueblo de Israel y más en sí. el tiempo de cautiverio. Sí, es interesante. Este libro, cuando lo leemos realmente, la tristeza de Jeremías es permeable en todos lados. De hecho, Sí, hay unos capítulos que son tan fuertes. O sea, nuevamente, el énfasis es como Jeremías se identifica con su pueblo
y cómo le duele a su pueblo. Pero llega el punto, Jeremías, de identificarse tanto y de dolerle tanto, que de hecho hay algunos capítulos donde nosotros los consideramos que Jeremías probablemente su tristeza llegaba al nivel de depresión. O sea, algo tan fuerte como eso. Nelly, Gracias, profesor. Profe, buenas noches, bendiciones para todos. Un buenas lema noches. sería la grandeza y la tragedia de un profeta. Ok. En el caso de Jeremías también, ¿verdad? En el caso de Jeremías, sí, Sí, porque Jeremías fue un profeta muy grande, pero también sufrió mucho. claro. Sí, nuevamente el trabajo de profecía, el trabajo del pastor nuestro tiene una gran bendición, pero también trae sus grandes Sí, dificultades. Muy sí, bien, excelente. sí. Camilo, ¿quieres ayudarnos con Nahum? ¿Quieres añadir algo más sobre Jeremías? No tenía Jeremías, Jehová, justicia nuestra. Y Nahum era Ninivet, eh, Ninivet, Asiria, humillados. Ok, que en inglés hace un juego con su nombre precisamente, Sí, una forma sí, ¿cómo se llama? De acordarse de Nahum y ahí narra la historia de lo que va a hacer. O sea, en medio de correcto. la destrucción, los destructores van a ser destruidos también. Muy bien, gracias, hermano Camilo. Otra mano más para que me diga Abadías. Otra mano más para que me diga Abadías. ¿Alguien más? Nelly, tenías la mano levantada, no sé si se te había quedado levantada la vez pasada. Adelante. Tengo un lema de Abdías. Sí, Mi lema dice, ya va, Edom destruido, Israel restaurado. muy bien, excelente. Entonces, a pesar de las cosas, o sea, Dios nos da el mensaje para alegrarnos. O sea, independientemente de lo que estamos viendo, Dios dice, hay futuro, las cosas van a cambiar. Muy bien. Lorena, ¿qué tal? Si nos ayudan con Habacuc. Estaba con Abadías también, pero Ajá, por favor, adelante, Lorena. ¿cuál fue con la de Abadías? Sí, por favor. El día del Señor está cerca. El Esto, Señor está cerca. el día del Señor está cerca. Esto Excelente. se refiere al Abadías que enfatizaba el juicio de Dios sobre las naciones y la restauración de Israel. Ya, y ese es un mensaje bastante, o sea, en medio de la destrucción, Dios nos dice a nosotros cuando en Mateo 24, Jesucristo dice, cuando ustedes vean estas cosas ocurrir, y cosas tremendas nuevamente, dice, levanta tu rostro porque tu salvación está cerca. Entonces, dentro del juicio, la esperanza está cerca. Entonces, se refiere a eso lo que está diciendo. Muy bien. Excelente. ¿Quién más? Tengo a Lorena, que tocas hablar, ¿verdad? Ángel, prevenida María Luisa. Sí, buenas noches, hermano. Bueno. Tengo el de Habacuc, que era Ajá, cuestionamiento y confianza por las preguntas que él le hacía a Dios, pero confiaba en las respuestas que él daba. ya. Y aquí una cosa importante de nosotros, o sea, nosotros podemos hacerles preguntas a Dios, pero lo que es bien importante es que cuidemos el tono con que le hacemos las preguntas a Dios. O sea, nosotros le podemos preguntar a Dios por qué digo, Padre, dime si necesito aprender algo de esto, dime si estoy haciendo algo mal, o sea, ¿por qué está pasando esto para yo hacerlo mejor? Quiero hacerlo bien, o sea, explícame el por qué. Es como cuando María le pregunta a Dios, ¿cómo es posible que esto ocurra? O sea, yo quiero, no es porque no estoy cuestionando, sino que simplemente quiero saber para tener idea de cómo van a ocurrir las cosas, cómo puedo yo hacer tu designio. Entonces, Habacuc cuestiona, pregunta, pero confía en Dios, Señor. Yo a lo mejor ni entiendo, pero sí es importante. Tengo ahora María Luisa, perdón, a Sergio. Adelante, Sergio. Pastor, buenas noches, María Luisa. Perdón, María Luisa, adelante. Este, bueno, y tengo un lema que dice, aunque todo parezca mal, Dios es justo y fiel. Excelente. Y ojo que no es una versión mejor del mal tiempo, buena cara, porque el mal tiempo, buena cara es, o sea, todo va a estar bien independientemente de que no esté bien, sino que realmente tenemos una razón por la cual estar muy bien. ¿No? Mientras tenemos Dios y Dios está con nosotros, la promesa de Dios es
inamovible. Muy bien, excelente. Sergio y luego Sandra. Con Habacuc, pastor. Ajá, Eh, Mi lema de este libro es un ejemplo de esperanza y fidelidad. excelente. Muy bien. Las dos cosas que vivió que a veces son difíciles de sobrellevar y combinar. Pero Ya, él lo hizo muy bien. ya. Gracias, pastor. Y gracias a ti, Sergio. Y sí, en un momento que es súper necesario para el pueblo. El pueblo estaba en medio de una situación difícil y en eso Dios no nos deja. Y ahora tenemos nosotros la ventaja de ver todo hacia atrás y esos mensajes siguen vigentes para nosotros. Sandra, Sí, pastor, buenas tardes. Igual en Habacuc, ¿verdad? Yo puse confianza en medio de la angustia y podemos ver, ¿verdad? Cómo este mensaje, ¿verdad? Lo escribió, pues ahora sí que en la peor situación, ¿verdad? ujú, Posible que él estaba viviendo, pastor. sí, Esa es mi aportación. amén. Gracias. Gracias, sí. Nuevamente esta fe que llena a las personas nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. En los momentos más difíciles es cuando más brilla Dios y nuestra fe nos hace más fuerte. Muy bien. Holman, Pastor, buenas noches. Qué alegría volverlo a ver igual, y Holman. saludo especial para todos los hermanos. Yo tengo el del profeta Ageo, el de hoy dice el lema demora en la reconstrucción del templo. Perfecto. Y ahorita lo tomo, a Hagueo lo vamos a estudiar un poquitico más gracias por irnos abriendo de una vez lo que vamos a estudiar ahorita en Hagueo, pero lo vamos a ver un poquitico más tarde, ¿ok? Excelente. Gracias. Gracias, Holman. Entonces, bueno, que vamos a hablar un poco sobre el tiempo. Es importante cuando hacemos el estudio, el análisis bíblico, es importantísimo ver cuál es el contexto histórico en el cual nos encontramos, para que el mensaje tiene mayor relevancia. Y vemos, de hecho, muchos de estos mensajes que son proféticos aparecen en momentos de suma dificultad. No es por casualidad que cuando Juan escribe el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, se encuentra en medio de una tremenda persecución de la iglesia y las esperanzas están muy, muy bajas. Y es allí donde Dios nuevamente le da el último libro para darles las esperanzas que el pueblo necesita. Y esas esperanzas son las mismas que necesitamos hoy en día. Entonces, la mayor parte del ministerio de Ezequiel y de Daniel tuvo lugar en Babilonia. Durante el tiempo del exilio. De hecho, Daniel fue uno de los primeros que fue deportado junto con otros israelitas a Babilonia. La Babilonia tenía una política, ¿no? Ellos fueron muy, muy, muy inteligentes a la hora de conquistar a los pueblos. La forma era, los conquistas, pero tienes que evitar que la gente se reagrupe, porque tú tienes una capacidad humana y no puedes simplemente poner un ejército completo en cada ciudad o en cada país para poder aplacar a toda la gente allí, porque no tienes esa capacidad. Entonces, ¿qué haces tú para ir creciendo un imperio mientras no tienes, sin tener esa capacidad humana? Lo que haces es sacar a la gente más importante y te los traes para ti, para que te ayuden, para desestabilizar, para que la gente que es más prominente, las personas que piensan, no se encuentren dentro del grupo y no se regrupen. Igualmente agarra, si tienes varios reinos que tú estás conquistando, agarras gente de aquí, las traes para allá, gente de allá, las traes para acá y los empiezas a mezclar. Son personas que no son de diferentes culturas, personas que no se conocen, personas que no confían en sí mismos y por lo tanto la capacidad que tienen ellos de poder reorganizarse y reestructurarse para ir en contra del reino es muy baja. Entonces, eso es lo que hicieron con Daniel, lo llevaron para allá y al mismo tiempo les dicen, bueno, si ustedes se portan bien, seleccionan lo mejor, les va a ir bien. Así que prosperamos todos juntos y eso funcionó bastante, bastante bien. Pero a nivel del pueblo de Israel, la pregunta siempre está allí. Cuando, cuando el pueblo de Israel cae, cuando Judá cae finalmente, la pregunta principal es, ¿cómo se va a cumplir la promesa de Dios de instalar su reino permanente? ¿Cómo se va a cumplir la promesa de Dios de el Mesías? Y eso estaba en la cabeza de todos ellos. Vamos a sobrevivir nosotros como nación. Ya ellos habían visto lo que había pasado con el pueblo de Israel, con la región del norte, que es Israel, y esa nación jamás se recuperó. Siempre se convirtió y se mezcló. Por eso es que cuando vemos más adelante que Jesús viene,
y va atraviesa por Samaria, ellos, los judíos, y los samaritanos, que a pesar de que vinieran del mismo grupo, no se la llevaban el uno con el otro porque el reino del norte se había mezclado muchísimo con las demás religiones y los demás pueblos, prácticamente perdiendo muchísima de su identidad religiosa. Entonces, en este tiempo también tenemos a Ageo, a Zacarías y a Malaquías, y luego posteriormente tenemos en el post-exílico a Esdras y a Nehemías. El estar exiliado era algo bastante traumático, especialmente en el último grupo que había llegado. Había mucha destrucción, mucha muerte. Las esperanzas de ellos de poder reconstruir su ciudad, de poder volver a su tierra, a su adoración, eran prácticamente inexistentes. El Salmo 137 expresa esa profunda tristeza de cómo ellos anhelaban, cómo quisiera yo volver otra vez al templo, a subir, a cantar, a estar con el Señor. Pero igualmente, para la vida en Babilonia, a diferencia de lo que pasó en Egipto, el pueblo de Dios no necesariamente vivió en tiempos de esclavitud. Dios le dice, miren, aquí van a estar y van a estar aquí, cásense, establezcanse, hagan vida. Y muchos de ellos, ustedes ven como, por ejemplo, en el caso de Daniel, Daniel ocupó cargos altísimos dentro del gobierno y muchos reyes pasaron y él permaneció durante todo este tiempo en el gobierno, dando gloria a Dios, por todo, con todo lo que sabía y con todo, sirviendo a todo el pueblo y a su pueblo también. Entonces, aquí vemos esta es una de las ilustraciones del pueblo de Israel en Babilonia, a las orillas del río, donde ellos lloraban y cantaban sus canciones, en recordatorio de lo que de lo que era vivir en Israel. Muchísimas veces, a veces nosotros tenemos un poquito de eso, no se asemeja en tanto, pero muchos de los que en este mundo que hemos sido inmigrantes, conocemos también cuando dejamos atrás nuestra tierra, nuestras costumbres, nuestra familia, nos afecta y nos pega bastante. Imagínense ahora cuando dejar atrás no es solamente la familia y la tierra, sino el templo donde se considera que está la presencia de Dios e inclusive donde tú dices, bueno, tengo mi riesgo, ya Dios no está conmigo. Si esto está pasando es porque nosotros estamos sin Dios. Entonces, ¿cuál sería la situación espiritual para ellos? ¿Cómo creen ustedes que se encontraba esta gente en este momento de exilio cuando ya no están en su propia tierra, cuando están siendo gobernados por gente externa? ¿Cómo creen ustedes que los afectaba a ellos espiritualmente? Adelante, Viviana. No está fría esa agua. O ya se bañó. Bueno, No está fría el Daniel agua. fue llevado Daniel con tres más que eran como príncipes, era de la casta, pero también fue Ezequiel como profeta para alentar el pueblo, porque fue como puesto por Dios para que él alentara al pueblo para que no se desanime y no pierda también las creencias, porque en 70 años se iban a perder las creencias. Ujú. Entonces se iba a diluir lo que era el pueblo judío, el pueblo de Judá, porque estaba elegido, estaba protegido ese pueblo, de una forma u otra Dios lo iba a rescatar, porque de ahí tenía que venir el Mesías. Entonces, vemos en el libro de Daniel que Daniel fue siempre firme en su fe. Él oraba 3 veces al día, él nunca negó a su Señor, hasta lo pusieron en el pozo con los leones y a sus amigos en el pozo de fuego, porque ellos no se arrodillaron a la estatua de Babilonia de Nabucodonosor. Entonces, había una influencia para que ellos no se desanimaran y siguieran, porque era el pueblo de Israel, como sabemos, como hemos leído, como hemos aprendido, que se desanimaban y se iban enseguida a otros dioses, eran muy idólatras y se olvidaban de Dios. Entonces había
una forma para que ellos se mantengan siempre creyendo, ¿verdad? Eso es lo que yo entiendo sobre este tema. No sé si estará bien, No, está profesor. muy bien, Gracias. exactamente. De hecho, Viviana, el pueblo de Israel no era peor pueblo que lo que somos nosotros también. Nosotros nos podemos, cada vez que vemos al pueblo de Israel, entendemos que nuestro corazón también tiene la misma tendencia y por eso aplicamos este mensaje de Israel hacia nosotros. Y no, en este caso está en una situación mucho más extrema, pero esta recurrencia del ser humano, del pueblo de Israel de abandonar a Dios, es permanente. Podemos ir bastante atrás, inclusive en un momento donde no están siendo ellos sometidos, sino que por el contrario, ellos están triunfando y están sometiendo a los demás. Pero me recuerda las palabras de Josué cuando le dice a todo el pueblo de Israel, justo antes de entrar en la tierra prometida, le dice, miren, ya vamos a entrar en la tierra prometida. Vamos ahora, este es el tiempo, nosotros nos hemos comido durante 40 años las verdes por razón, por una verdadera razón, por causa, la causa por nuestra desobediencia. Ya ahora vamos a ir a las maduras, vamos a cosechar y a recibir la tierra que Dios nos está dando. Y Él les hace una advertencia a todo el pueblo. Pero ustedes tienen que decidir qué hacer. Si ustedes ahora que vamos a entrar allí van a adorar a los dioses de esta gente que estamos conquistando nosotros, o vamos a seguir adorando al Señor que nos trajo hasta aquí, que nos liberó de Egipto. Yo no sé qué van a hacer ustedes, pero por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Y afortunadamente el pueblo de Dios en ese momento dijo también, sí, nosotros vamos a servir a Dios. Pero es un tema recurrente en toda circunstancia. Imagínense ahora cuando las personas no están ni siquiera conquistando, están siendo conquistados y la necesidad que ellos tienen ellos de ser asimilados, de poder sobrevivir es mucho más fuerte. Entonces, el desánimo estaba a todo apogeo. Entonces, el Dios necesitaba reforzar la idea de que no los había abandonado. O sea, siempre que un pueblo somete a otro, también se consideraba como una guerra entre dioses, los dioses del pueblo contra el otro, a ver quién es el más fuerte. Se supone que si tu pueblo cae es porque tu Dios no es un Dios que te está protegiendo o no es tan fuerte. Entonces, podemos ver aquí pequeñas voces de Ezequiel, sacerdote, profeta, ambas cosas. Fue uno de los que han llevado al exilio aproximadamente 11 años antes de la caída completa de Jerusalén. Este, y su mensaje es para allá. Habían personas en el exilio, él la vuelve nuevamente y el lema de este libro, nosotros lo ponemos aquí. Yo quiero que ustedes me den su lema. Aquí yo tengo uno y lo voy a explicar, pero me gustaría que ustedes me dieran cuál lema vieron ustedes en el libro de Ezequiel. ¿Qué mensaje? ¿Cuál sería la frase que ustedes dicen que es la frase que a ustedes les identifica más? El libro de Ezequiel. ¿Alguien? ¿Alguna persona? Bueno, nosotros pues, estamos colocando atalaya en el exilio. ¿Alguien sabe lo que es una atalaya? Un vigilante, una persona que está alerta, atenta. Una persona que está Es, co- atenta. Sí, es como adelante. un vigilante. Es como un vigilante. Y de hecho, no solamente es el acto de vigilar, sino en unas circunstancias muy particulares. O sea, esta atalaya generalmente es un vigilante que está colocado en un sitio de altura, una torre o algo por el estilo para observar. Camilo. No, pastor, solo quería decir que el lema de Ezequiel sería: todos sabrán quién soy yo, el Señor. Ok. Todo el mundo va a saber. O sea, yo hoy estoy a punto de orar. Y eso va en línea con lo que estamos hablando aquí ahorita de lo que es de la atalaya en el exilio. La idea es que aunque nosotros estemos en unas circunstancias muy difíciles, nuestra mirada está puesta hacia adelante y siempre escaneando el horizonte para lo que viene, porque sabemos que viene. Eso refleja nuestra fe y nuestra esperanza. Una y otra vez, cuando nosotros hablamos de la esperanza que tenemos, nuestra esperanza no es un ojalá,
así como que, bueno, no sé si espero que venga, espero que no venga, no. Nuestra esperanza es algo que espera a que ocurra porque no va a pasar otra cosa sino lo que el Señor dijo que va a venir. O sea, mis ojos van a ver la salvación, mis ojos van a ver lo que Dios les está diciendo. Entonces nosotros nos sentamos a esperar a que Dios cumpla su palabra porque el Señor siempre cumple su palabra. Entonces observamos y vamos a esperar con confianza lo que el Señor nos va a decir. Entonces, en estos capítulos, vemos aquí, tenemos, lo podemos dividir en varias partes. La primera parte de los capítulos 1 al 33 nuevamente advierte del peligro de cómo muchas, o sea, porque muchísimas de estas cosas, el pueblo se vuelve, se va durmiendo y empieza a ser tolerante, tolerante con muchas cosas. Adelante, Holman. Pastor, yo tengo un lema para Ezequiel y es Sí, una adelante. fe brillante porque él percibió las revelaciones divinas. Muy bien. Gracias, Ana Holman. Sí. Que la palabra de Dios brille en medio de la oscuridad. Excelente. Entonces, vamos a por qué la advertencia, el pecado siempre es algo que lo cual nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado en todos los tiempos. Las personas no caen y no se vuelven tolerantes al pecado de un día para otro. Las cosas van poco a poco. Y hoy lo estamos viendo. En qué aspecto es bastante evidente que nuestro mundo está cambiando y se está volviendo cada vez más tolerante con el pecado? ¿En qué áreas en este momento es mucho más evidente? ¿Alguien tiene un ejemplo de cómo nosotros nos estamos volviendo cada vez más y más tolerantes con el pecado? Sergio. Yo creo, pastor, que el aspecto moral, hay una decadencia. Hoy tal vez no abiertamente lo dicen, pero tratan de que la iglesia del Señor se adecue al mundo, ¿sí? Por el Excelente. temor de que algunos no se nos vayan, ¿verdad? Claro. Cuando ya se fueron hace mucho, aunque estén ahí, ¿no? Ujú. Entonces, hemos traído el mundo, lo hemos metido a la iglesia. La iglesia del Señor debe mantenerse como el atalaya que estaba en lo alto. Y espiritualmente ya no es tanto de subirse a una torre, sino de permanecer en el espíritu, arriba Ujú, siempre, ujú. ¿sí? Manteniendo la fidelidad a nuestros principios que hicieron de la iglesia cristiana lo que a pesar de todo fue y que llegó hasta nosotros. Entonces el aspecto moral ya se ha corrompido. Hoy podemos ver que se aceptan infinidad de cosas cuando la palabra de Dios tácitamente, específicamente y claramente dice no, no es así, no es así. Me bendice mucho el ministerio y termino de Jeremías porque después de que lo arrastran en uno de sus intervenciones, lo golpean, lo maltratan, lo arrastran y lo sacan allá a la fuera de la ciudad. Y allá el Señor lo ve. Y Jeremías, y me gozo mucho, pastores, Jeremías se levanta y dice, Señor, mira todo lo que me pasó. Y yo creo que esperaba el abrazo del Señor y le dice, sí, ya te vi. Bueno, levántate y ahora va a estar peor el asunto, porque ahora ve, párate frente a los sacerdotes y diles, ustedes han visto y tratado las heridas de mi pueblo con liviandad. Y ya la historia registra cómo le fue después de eso, ¿no? Ya. Yo creo, Pastor Luis, que tenemos que mantener la fidelidad, la honestidad delante de nuestro Dios. Eso es lo único que nos llevará un día a poder verle cara a cara. Gracias, Pastor. Gracias, Sergio. Sí, definitivamente el aspecto moral es evidente lo que está pasando. Tengo a Viviana, luego Camilo. Yo creo, comparto mucho con el hermano Sergio y también pienso que es la promiscuidad en todas las áreas. Ujú. Se ha corrompido todo, no hay temor a Dios, nadie cree en Dios, Ya. cuesta mucho, no tienen temor de Dios. Da lo mismo todo. Y las iglesias, principalmente estas tan famosas que andan todas por Sudamérica, no ven el pecado porque la gente se va.
No predican la ley, solamente el evangelio. Dios perdona todo, Jesucristo perdona todo. No hay culpa, no hay arrepentimiento. Eso es lo que está llevando, lo que está pasando. ¿De qué? ¿De qué me tengo que arrepentir? Ujú, Eso es lo que dicen. tal cual. Entonces, ese es el problema más grande, que no hay una predicación de ley y el evangelio. Nadie sabe que está pecando. Es así, es lo que yo veo, pastor. Gracias. Gracias, muchísimas gracias, Diana. Camilo, Luis, prevenido, hermano. Es cuando nos acostumbramos todos al pecado. Un ejemplo ahorita, lo de la muerte del Papa, en lo que hablaba también el profeta David, el cuerno pequeño, idolatrando a un ser humano, a un pecador, y la corrupción. Yo siempre digo que todo es de que la palabra de Dios la tuercen, le quitan o le ponen. Y esa es la mayor, y nosotros a veces lo toleramos Ujú, y, y no, y no somos firmes en la fe pensando que nos van a poner a un lado o a perseguir y uno tiene que estar muy atento a eso. También las familias ahorita son permisivas, los colegios, todo ha cambiado, ya no hay hombre, ya no hay mujer, ujú. todo cambia. Pero eso, como decía el profeta David en su monstruo de los 10 cuernos, eso se veía pasar y estamos a la espera de que tenemos el consuelo que Jesucristo ya ganó y ya va a cambiar todo. Gracias, Camilo. Sí, señor. Luis, Sí, buenas noches. Sí, yo coincido también con lo que dicen mis hermanos y para agregar, recordar lo que el último versículo del libro de jueces, de los jueces, ujú, que dice que cada uno hacía lo que le parecía bien. ok. Y yo creo que todos estamos viviendo ese tiempo. Y no sé quién, creo que fue Viviana que dijo que hemos perdido el temor de Dios. Nos da lo mismo. Estamos viviendo un tiempo donde a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo, pero eso nos corresponde a nosotros como iglesia, de llamar a las cosas malas mal y a lo bueno bien. Eh, y a veces parecemos solitarios, pero ahí donde está nuestro temor de Dios, Sí. de responder a la palabra o responder a donde van todos. Pasa por ahí. Gracias, Luis. Sí, el pecado es como un cáncer. Una cosa, miren, nosotros como seres humanos siempre vamos a pecar. Pero cuando nosotros persistimos en el pecado, cuando vivimos en el pecado, cuando cometemos los pecados de forma deliberada y ya lo empezamos a hacer, los tenemos como lo que se llama el pecado, un pecado mascota. Los abrazamos, los cuidamos, los tenemos ahí al lado, los disfrutamos también. Realmente eso nos carcome completamente nuestra relación con Dios y poco a poco nos va alejando. Nos va alejando, va rompiendo esa relación hasta el punto en que terminamos rechazando la verdadera fe. Y eso trae consecuencias, consecuencias en esta vida y en la que viene, que es peor todavía. Cuando el ser humano se dedica simplemente a darse gustos, a perseguir la carnalidad, que es lo que llamamos el hedonismo, eso trae una consecuencia inmediata en el mundo y también trae consecuencias, por supuesto, mucho más fuertes espirituales. Entonces hay que tener cuidado con el pecado. No hay que ser tolerante con el pecado. Si tu mano te hace pecar, córtatelas. Tenemos que ser drásticos con el pecado como tal. Y eso trae consecuencias. Nuevamente, cuando nosotros nos alejamos de Dios, miren, Dios no nos forza, Dios nos da todo por delante. Dios te ama, Dios te ha dado a su Hijo, te da todo lo que Él te tiene que dar, pero no te va a forzar a que tú lo ames. No te va a forzar a que tú te quedes con Él. Lamentablemente, nosotros no podemos aceptar a Dios, no podemos acercarnos a Él por nuestra propia cuenta. Él nos trae hacia nosotros, ustedes aprendieron eso. Pero lo que sí podemos hacer es rechazarlo. Y es triste el poder que sí tenemos de poder rechazar a Dios. De Dios nadie se le cae de la mano. Pero si nosotros insistimos en continuar el pecado, nosotros saltamos de la mano de Él. Y eso es una gran tristeza. Marianela, Sí, hola pastor, gusto saludarlo y gracias por, igual. por la clase.
Sí, es verdad, no normalizar. Yo creo que un cristiano bien puesto eh, en la palabra, en la fe, siempre cuenta con la ayuda del Espíritu Santo. Yo creo que son casos muy extremos donde se puede dar lo que usted dice, confiando en el Señor. Ahora, yo como veo la pregunta que usted me hizo, yo lo comparo con el Imperio Romano al principio de los principios. Era solamente el Imperio Romano que rechazaba y perseguía a los cristianos. Hoy en día es a nivel global, mundial, me retracto de decir global, mundial, donde vemos que hay un rechazo absoluto hacia lo que es eh, saber de Cristo, saber de la palabra, la aversión que hay hacia los cristianos, la persecución que se da en muchos lados. Uno, yo estoy en un sector bien alejado de la ciudad y tristemente tengo que decirlo, yo veo la actitud de las personas cuando yo de alguna manera manifiesto que soy una persona cristiana. Lo transmito con mis palabras, trato de siempre causar mis conversaciones orientado a eso y sobre todo cuando hay una conversación o un comentario en donde se ve que no está Dios en la vida o en la vida de las personas. Y ese sería mi comentario. Antiguamente era en el Imperio Romano, persecución, rechazo hacia nosotros los cristianos. Hoy en día es a nivel mundial. Sí, sí, y vamos a ver Normalizar, la globalización. Muy bien, excelente normalizar, manera. sí. Excelente. Sí, por eso que no vamos a forzar tampoco el hecho de querer, sobre todo cuando vamos el último, de la última profecía de Daniel, y vamos a avanzar para que lo veamos, entremos en eso una vez. No vamos a tratar de definir exactamente quién es quién, porque sí sabemos que son periodos y son cosas que todavía no hemos visto. Pero definitivamente los gobiernos toman diferentes formas, pero el mundo va hacia el mismo sitio. Entonces, bueno, aquí tenemos entonces, Ezequiel viene, advierte la destrucción de Jerusalén, del 1 al 33, le dice a la gente, no estén con el pecado, esto es lo que va a ocurrir, y luego en el capítulo 33, ya cuando recibe la información de que ya Jerusalén es destruida, allí hay un cambio de tono. Interesante que luego de que el profeta cambia el tono, ah, de- ¿quién es como nuestro Dios? Ninguno. O sea, yo definitivamente sería un terrible Dios, porque una de las cosas que uno le provoca, cuando el Señor dice a usted, el Señor dice muchas veces, ahora van a saber quién soy yo". Y cuando uno dice, y ustedes ven en las novelas, cuando dicen, ahora van a saber quién soy yo, wow, prepárense porque lo que viene es fuerte. Quien sea va a tomar venganza y va a ser. No, cuando el Señor dice, ahora van a saber quién soy yo, demuestra su amor y su paciencia. Y aquí, después del 33, Dios, el profeta, o sea, Dios no dice a través del profeta, te lo dije. No te lo estaba diciendo, te lo dije. O sea, ¿cuántas veces? Sino que les da ánimo. Les dice, bueno, vamos a reconstruir todo, pueden regresar a mí, o sea, vamos a tiempo de reconciliación. O sea, tenemos un Dios que siempre, como el Padre, que está esperando que su hijo vuelva. O sea, y no está esperando que su hijo vuelva para que cuando él venga, déjala que venga aquí para que se me ponga de rodilla para humillarlo por lo que me hizo, sino que cuando él lo ve venir se alegra de corazón y enseguida lo restaura. Así es nuestro Señor. Nos anuncia el regreso a Babilonia. Por supuesto, anuncia no solamente cada dificultad que aparezca en su pueblo, también Dios lo utiliza para darnos mensajes. En este caso, le da una paz de que no solamente van a venir buenos tiempos para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad a través de la venida del Mesías y que finalmente va a llegar el momento donde la iglesia ya no va a haber mayor persecución, no va a haber más nada, que es cuando viene la iglesia triunfante. Entonces, este es aquí uno de en todos estos hemos buscado versículos donde también hay profecías mesiánicas. Las profecías mesiánicas son de la venida del Mesías, de Jesucristo. Y aquí podemos leerla en Ezequiel 37. Quisiera un voluntario o voluntaria que lo leyera por nosotros. Adelante, Camilo.
Mi siervo David reinará sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Andarán en mis preceptos, y obedecerán y practicarán mis estatutos. Habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, y en la cual habitaron sus padres. Allí habitarán para siempre ellos y sus hijos, y los hijos de sus hijos, y para siempre mi siervo David será su príncipe. Amén. Ezequiel 37:24. Gracias. Yo seleccionamos uno de las secciones en las cuales vemos una profecía mesiánica. ¿Por qué seleccionamos esto como una profecía mesiánica? ¿Alguien quiere dar su opinión? ¿Por qué, por qué creen ustedes que estamos seleccionando esto como una profecía mesiánica? Ángel. Sí, apunta directamente a Cristo Ajá. Pero, ¿por qué se dice David? El que va a reinar es David. como príncipe. Estamos hablando de que el que está en el trono como rey es Jesús. Correcto, pero ¿por qué? Por sí, pero La yo creo que descendencia, pastor. la descendencia. Hijo Muy de bien. La descendencia. Porque sabemos, nuevamente, es muy, o sea, lo quiero hacer lo que es obvio, obvio. Nelly. Por la descendencia. Ok. De ahí, de él, saldría él. Por eso es una profecía mesiánica. Primero, habla del futuro Mesías. Y segundo, la descendencia del rey David. La descendencia de David. Muy bien. Viviana, cómo sabemos o que no está hablando de David directamente? Que a Jesús le decían ay, no me sale, como el padre de David, como el hijo Sí. de David. Sí, claro. Entonces, y aparte la palabra dice que del tronco de Isaí salía un renuevo nuevo, Sí, que aunque esté seco, ese brote nuevo iba a ser Cristo, que excelente. tendría un reino inamovible que no iba a terminar jamás. Excelente. Eso es Muy lo bien. que, Muy bien. gracias. Por eso es que vemos que algunos atributos que se le están presentando no pueden ser cumplidos por un ser humano. Muy bien. Pero hay una razón también muy, muy evidente de por qué no estamos hablando de David. Sergio. Pastor, ahí está, y dice así la palabra, y todos ellos tendrán un solo pastor. Muy bien. Excelente. Todas estas cosas, todos estos atributos no pueden ser cumplidos por un hombre. Muy bien. Pero es importante poder también Porque era el determinar. nuevo pacto. ¿Por qué quién? Era el nuevo pacto. Ok. Estamos bien. Yo estoy buscando algo mucho más simple que eso. Luis. Sí, entiendo que el reino de David, o sea, el reino de David terrenal o hereditario, había sido destruido. Ya el reino del norte, ellos estaban en cautiverio y no había más reinado, no había más reyes. Sí. Bueno, y vamos a hacerlo todavía más fácil. Eh, Camilo creo que levanta su mano doblemente. A ver, Camilo. Que era perfecto. O sea, Jesús es perfecto. Él Ok. obedeció todos los preceptos y practicó todos los estatutos perfectamente. Por eso no está hablando de David, Muy porque bien, David nunca cumplió perfectamente ni obedeció perfectamente la ley como lo dijo Jesús. muy bien. ¿Y en qué momento histórico estamos ahorita? José, o sea, en la línea histórica, ¿dónde está David en este momento? Estamos ya pues con la descendencia de David, Claro, ¿no? De la descendencia acta actual con un solo pastor que es nuestro Señor claro, Jesucristo. claro. No, no hay más hasta hoy actual y va a seguir todavía aquí hasta que Él nos lleve. Hay Correcto. un solo pastor, no hay más que uno y un solo mediador entre Dios y el hombre. Sí, Dios. muy bien. Gracias, José. Definitivamente entonces ya estamos en el tiempo de la descendencia. En otras palabras, lo que yo estaba buscando es simplemente hacer algo que es obvio, pero David está muerto. David se murió hace 400 años atrás. No podemos estar hablando de David, de que va a reinar cuando David ya se murió. Y se murió hace un rato atrás. Hace 400 años que se murió David.
No puede estar hablando de David, está hablando de la descendencia de David. Y aquí lo que podemos entender nuevamente cuando vemos estas profecías es como los profetas usan mucho lenguaje del Antiguo Testamento y mucho lenguaje de cosas conocidas para llevarnos a cosas que son desconocidas. O sea, David, que David es un prototipo de Jesucristo. Él es profeta, él es pastor y también es rey. Entonces, muchas veces se compara a David con Jesús porque es un prototipo, nuevamente sombras de alguna cosa, de algo que venía más grande que es Jesucristo. Pero vemos que David no puede llenar esto porque primero ya está muerto y segundo porque las características del reinado de aquí no son las de un ser humano, son las de alguien perfecto que es Dios mismo como tal. Muy bien. Daniel. Wow, Daniel es uno de los libros más extraordinarios también que hay en cuanto a profecía. Hay mucho lo que podemos aprender de él. Aquí estamos, una de las historias más impresionantes nuevamente del Antiguo Testamento, de la intervención divina de Dios, tanto esta como la historia del fuego, de los jóvenes que son tirados al horno ardiente. Son historias muy importantes de cómo Dios protege a su pueblo y que nuevamente nos apuntan a algo mucho más fuerte hacia adelante. Entonces vamos a ver ahorita la interpretación aquí y nos vamos a centrar en el capítulo número 7 del libro de Daniel, ¿ok? Y para esto pusimos la Biblia popular, porque nuevamente hay bastantes cosas que, a menos que nosotros seamos unos eruditos en cuanto a historia y sepamos exactamente cuáles eran las características del Imperio Romano, las características del Imperio griego, este, el Alejandro el Grande, qué pasó después de él. O sea, si uno no estudia esto, difícilmente tener una idea de cómo estas cosas encajan. Y hay personas que han hecho mucho de este trabajo y por eso nos podemos nosotros apoyar. La iglesia está apoyada sobre los hombros de gigantes, los padres de la iglesia. Y en ese sentido, la Biblia Popular hace un excelente trabajo de buscar una interpretación que sea bíblica, acorde y que no esté simplemente interpretando basado en sus propios pensamientos y deseos. Entonces Daniel fue llevado bastante joven, desde pequeño a la casa real. El, el gobierno de Babilonia seleccionó lo mejor, los jóvenes más inteligentes para que pudieran servir. Se hizo muy inteligentemente. Ellos agarran el mejor talento humano para el beneficio del reinado como tal, ¿no? Él fue uno de los primeros, salió en el año 605 antes de Cristo. eh, ah, mm, Habitó en la casa del rey, ocupó un cargo muy alto, entre el uno y el 2, el segundo a cargo, uno de los también, ¿cómo se llama? Líderes de todos los consejeros, sátrapas y todas las personas que estaban allí al servicio del rey de Babilonia, traídos de todos lados. Él estaba por encima. Se acordarán que, bueno, esta foto que está aquí es producto de eso, de a pesar de que es muy sabio y que está sirviendo a la gente, no esperen que todo el mundo tome las cosas a bien. La envidia va a estar siempre allí y vamos a tener oposición aun cuando estemos haciendo lo bueno. Y bueno, el caso más grande es Cristo, ¿no? Nadie lo hizo mejor que Cristo y vieron la oposición. Más de 70, cerca de 70 años sirviendo. En todo este tiempo, ah, él está sirviendo a los reyes, pero sirviendo a su pueblo también. Se rumora, son rumores, pero bastante, ¿cómo se llama? Educado, que cuando nosotros vemos, ¿se acuerdan cuando Jesucristo nace, que hay reyes que vienen de Oriente? Que no sabemos de dónde salieron, simplemente salen reyes de Oriente. ¿De dónde sacaron ellos esta información de que había nacido el rey, y lo vienen a visitar? Esto probablemente venga de aquí, de la influencia de Daniel y de su grupo dentro de todos estos reinados cuando estaba el reino de Babilonia. Y por supuesto, a pesar de, ah, de que están exilados, de que pareciera que o sea, se acabó Israel. Se acabó, no queda otra, todo lo contrario. Dice, no, esto no es el final,
Su reino es, el mensaje de Daniel es, su reino es para siempre y Dios le permite ver hacia adelante qué es lo que va a ocurrir. Así que habla entonces de cuatro diferentes, en la profecía en siete, de cuatro animales. Entonces, a ver, una persona que nos quiera hablar del primer animal. Yo, profe, que no he participado, hermano Luis. Nimia, bienvenida, no te había visto, bienvenida. A ver, niña, Bueno, cuéntenos. aquí estamos, profe. Bueno, sí, estaban cuatro animales. El primero tenía característica de, tenía alas y su característica era ¿de qué? Ay, ya va. Ay, ¿cuál era la característica? De león. Ajá, la característica era de león y se puso en pie y le dieron corazón de hombre. El otro era un oso, tenía características, estaba gimado más de un lado que de otro y tenía entre sus dientes, unas costillas y le dieron la autoridad para que fuera y comiera carnes, ¿qué? Y un tercero tenía de leopardo, forma de leopardo, tenía 3 alas, y hasta ahí. Ya Hasta no ahí, tranquilo, no te preocupes que vamos a ir desarrollando uno por uno. Entonces, gracias por darnos un preámbulo, niña, muchísimas gracias por darnos un preámbulo de esta visión, ¿no? Y esta es una visión apocalíptica. La palabra apocalipsis viene del griego, que es apocalipsis, es prácticamente la misma palabra en el lenguaje griego, que significa lo que en inglés, cuando ustedes buscan una Biblia en inglés, no van a encontrar Apocalipsis, sino van a encontrar el libro de Revelation, que es muy cercano también a lo que significa la palabra Apocalipsis, que es una revelación. Y en este caso no es solamente una revelación de algo que va a ocurrir en el futuro. Y la literatura apocalíptica tiene, como ustedes vieron, a veces un lenguaje que es figurativo, un lenguaje fantástico, y requiere que le pongamos bastante atención porque muchísimas cosas tenemos que distinguir en qué momento está hablando de forma literal, en qué forma está hablando de forma figurativa e inclusive también como ya les explicó el pastor Abraham, las profecías avanzan muy rápido en un periodo muy corto. O sea, la idea es como, yo creo que el pastor Abraham les habrá hecho la ilustración, de cuando ustedes van en un carro y ven un montón de montañas al fondo. ¿Sí se las hizo la ilustración? Sí. Y sí. Entonces, yo cuando veo eso, a veces, yo que paso, necesito lentes y no veo bien, lo que veo son las siluetas, pero me cuesta distinguir qué montaña está detrás de la otra. ¿Cuál está primera, cuál viene después? Yo lo que veo es una serie de líneas y los veo allá atrás. Entonces, no distingo cuál viene detrás, cuál viene después. Entonces, muchísimas veces el profeta empieza a hablar de algo, va más atrás que en tiempo, luego se retrocede en el tiempo y va avanzando en forma muy rápida sobre lo que va ocurriendo. Entonces, en la descripción de muchos de estos animales, está hablando, cuando comienza a describirlo, puede comenzar a hablar del comienzo de ese imperio y luego qué pasa después hasta el final y lo pone en características. Entonces, requiere bastante que nos pongamos bastante atención. No todo se puede interpretar, hay cosas que eh, no podemos ver. En algunos casos ya los reinos terminaron por completamente, pero sobre todo cuando veamos el último, el cuarto, podemos ver que, como hablamos al principio, eso puede ser algo que se extiende y se va a extender hasta el final. Entonces, por lo tanto, la forma es mucho más difícil de interpretarlo. Muy bien, entonces, en el primero que vimos, entonces el profeta recibe esta revelación. Como ven los mismos profetas muchísimas veces cuando recibían, o sea, para que entendamos la dificultad, estos son
de entender la profecía, muchísimas veces ellos mismos no entienden la profecía, no la entienden. O sea, que no sé lo que significa esto. Y por supuesto, lejos de lanzarse simplemente a interpretar, que probablemente tenían mucho criterio para poder interpretar algunas cosas, pues pedían explicación directamente sobre la fuente, sobre Dios o alguno de las autoridades que estaban allí dándole la visión. Entonces, ¿qué más podemos, a quién representa el primer reino? O estas cuatro figuras que están aquí representan cuatro reinos. Vimos la explicación que él le pide al ángel. Pero el primer reino, Joel, ¿quién eres entonces el primero que estaba allí? Babilonia. Muy bien, excelente. Qué ocurre allí con esa figura, ese ser con cabeza de león y alas de águila? Eso representa a una figura de ese tiempo. Sí. Se le llamaba grifo. Estaban en el templo de Izar, dicen algunos diccionarios, en la puerta de ese templo, que Izar era una diosa, la diosa de Mesopotamia. Tenían dos estatuas de ese animal con esa forma. Y se identificaba, por supuesto, Mesopotamia, Babilonia, era su representación. Entonces, lo que quiere decir esa figura, esa parte de la profecía, sin duda que tiene que ver con el reino de Nabucodonosor. Muy bien. Y hay inclusive también hay influencia de los reinos Medo-Persia, no Medio-Persia, sino los medos, de los medianitas y los persas, que también vinieron después de Babilonia. Tengo a Olga y luego a Holman. Ahora el micrófono. Sí. Bueno, el reino babilónico, como dijo el hermano, representaba eso y en esos tiempos habían como unos leones que protegían el palacio de Babilonia, el palacio real en Babilonia. Y los contemporáneos con Daniel, que es Jeremías, Ezequiel y Habacuc, también emplearon figuras de animales para referirse a Nabucodonosor. Excelente, muy bien. Y ahí vemos nuevamente que va transformando la bestia, es grande, luego pierde las alas, o sea, como levantamiento y caída. Y también podemos ver que Nabucodonosor, representante de Babilonia, tuvo un momento donde vivió todas esas etapas también. Muy bueno, Holman. Exactamente. No digo Bien, más pastor, nada. aló. Gracias, Olga. Pastor. Holman, adelante. Sí, la primera bestia representa pues, el león, a Babilonia, como lo han dicho los hermanos. La primera, como un león, sí, se refiere al imperio babilónico. Se refiere al imperio babilónico, lo que decía la hermana, que es una representación del león en las entradas, ¿cierto? Las alas de águila simbolizan el avance rápido que el imperio babilónico tenía para conquistar a sus enemigos, ¿sí? Eso representan las alas, ¿sí? Para mí. Excelente, muy bien, sí. Y también vemos que eso mismo se representa en el otro imperio, que también tiene las mismas características de avance rápido y dominación muy rápido. Muy bien. Entonces, nuevamente, la profecía apocalíptica tiene revelación y sobre todo revelaciones de asuntos que van a ocurrir en el futuro. Hay muchos simbolismos fantásticos, extraños, diferentes, cosas que no son ni siquiera son mezclas de la naturaleza, pero con cosas que no son normales, o sea, digamos. El uso de los números muchísimas veces es simbólico. O sea, por eso es que vamos a ver también aquí en Apocalipsis números como el Dame agua. 144.000 y otros en los cuales si no entendemos bien los números, pues vamos a llegar a grandes errores. ¿Qué significa el número 3? ¿Qué significa el 7? El número de la bestia, todas esas cosas. Este, n- no todo no podemos entender. Definitivamente algunas cosas simplemente vamos a seguir guardándolas en nuestro corazón, tal cual como María decía que llevaba sus cosas en el corazón y las venía asimilando, así haremos.
Y por eso ahorita entramos entonces en la interpretación. El segundo, entonces ya hablamos bastante de Babilonia. El segundo, ¿quién quiere hablarme de el segundo o la segunda bestia, el oso? Si me deja a mí, pastor, puedo un Adelante. resumen más o menos. Sí, por Bueno, la favor. segunda bestia, gracias. La segunda bestia es el imperio que derrocó y sucedió al de Babilonia, a Ujú, Nabucodonosor. Fue el imperio medo-persa del rey Ciro. Daniel vio a este imperio simbolizado como una bestia, como un oso. Es difícil de explicar por qué se alzaba más de un lado que del otro. Quizás la parte principal que ocupaba Persia es la alianza de Medo-Persa. Las características sobresalientes de esta bestia era su deseo de devorar, conquistar a las naciones en cuestión. Las palabras en la boca, dice, de la boca entre sus dientes, tenía tres costillas que ujú. describe las naciones que sufrieron durante 2 siglos los años gloriosos del imperio medo-persa. Y estas tres naciones fueron Libia, Babilonia y Egipto. Y dice que Daniel miraba muy detenidamente esas visiones porque le llamaba mucho la atención lo que Dios le estaba mostrando y escucha una voz que le dice a Daniel, que decía, levántate y devora mucha carne. Probablemente era la voz de Dios que le otorgaba a Ciro la autoridad para subyugar a muchas naciones. Eso es lo que yo resumí Muy de la bien, Milena. segunda bestia. Excelente, excelente. Creo que, bueno, no hay mucho más que agregar. Es exactamente como concuerdan las tres costillas con las características de él. No sabemos, nuevamente, como acabas de decir tú, Viviana, por qué se inclinaba más de un lado que del otro. Me imagino que puede ser que el imperio tenía las características de los medianitas y de los persas y al mismo tiempo algún lado tenía mayor fortaleza que el otro. No lo sabemos, pero realmente esa parte no es tan importante. Hasta ahora no le hemos visto ninguna mayor importancia. Pasamos entonces al número 3, el leopardo con las cuatro cabezas y las alas. ¿Quién es este leopardo? ¿Quién representa? A Grecia, pastor. Muy bien. ¿Y por qué decimos que es Grecia? O sea, esto podemos verlo, es mucho más fácil. Esta parte no es tan difícil de entender quiénes son, porque lo podemos ver en contexto histórico y vemos así, esto fue lo que ocurrió, ¿no? Algunas otras, o sea, hay muchas cosas en la profecía que son sencillas. Ahí vamos a ver, ahorita entramos gracias a Dios, muchas de ellas son para nuestro beneficio, las partes más sencillas de toda en este libro de Daniel y en este segmento es la parte del Mesías, de la promesa de Dios, es sumamente ahí, no hay mucho que interpretar, es perfecto porque también lo vamos a ver en Apocalipsis y en otro lado más. Camilo. Él hablaba que el leopardo tenía cuatro cabezas y las alas, que lo mismo que Nabucodonosor o el Babilonia era muy rápido, pero el contrario que el león era el fuerte, el rey de las bestias, el leopardo era pequeño, pero con un grupo tan pequeño logró dominar casi todo el mundo con Alejandro Magno. Sí. Cuando él murió, que murió muy joven, por eso representan los cuatro cabezas, como no había tampoco un guerrero como Alejandro, se vieron en cuatro cabezas. Y después llegó el cuarto que pues podemos hablar que era Roma. Correcto, Pero la bestia. eso lo Excelente, Camilo. Muy bien, muy buen análisis. Y definitivamente fue lo que ocurrió. Alejandro era como, si lo ponemos en términos que conocemos de hoy de la parte militar, Alejandro era como que un ejército de fuerzas especiales, grupos pequeños de ataque que eran muy eficientes, pero no se explica de todos modos. Y una de las cosas importantes es que en todo esto, al final del día, Dios los utiliza para su propósito. Cuando ellos tienen poder, levantan y caen, es Dios quien dice, y hasta aquí, en este momento subes porque yo te doy el poder. Igual como cuando Jesucristo se está hablando con Poncio, Poncio le dice, yo tengo el poder para crucificarte y para dejarte ir. Y Jesús le dice, tú no tienes ningún poder que no se te haya dado. O sea, te lo tienes es porque se te dio. Y lo vas a utilizar acorde al plan de Dios, así que no hay problema.
pero Dios está en control. Entonces, Alejandro, y nadie se explica de verdad, o sea, cómo es, porque Dios le dio y los utilizó, cómo pudieron dominar tanto en tan poco tiempo. Y nos vamos a la parte más fuerte, que es la última bestia. Aquí tenemos una representación, pero realmente no tenemos ni idea de cómo era esa bestia. O sea, sí sabemos que las características de los 10 cuernos y todo lo demás, pero vamos a ver. Lorena, adelante, háblanos un poquito de esa última bestia. Esa sería la cuarta bestia y la última. Ujú. Este representa el poder de un imperio que se caracteriza por superioridad, opresión y blasfemia. Su característica de esto eran los 10 cuernos y un cuerno pequeñito. Simbolizaba diferentes aspectos de este poder. El 10, el cuerno, esto interpretaban como 10 reyes o gobernantes que ejercen el poder y autoridad dentro de este imperio. El cuernito pequeño representaba un líder o poder que surge y ejerce dominio. En términos generales podemos decir que esta cuarta bestia era opresión y sufrimiento para el pueblo de Dios, y su interpretación puede variar según la perspectiva, ¿no? De la historia. Era un imperio histórico específico como el Imperio Romano, o un poder que se opone a Dios, persigue a su Ujú. pueblo en diferentes épocas. Un símbolo que es oposición finalmente y definitivamente a Dios. Ah, Eso más o menos puedo hablar. Esta, eso puede ser una interpretación que vi. Gracias, Lorena. Muy, muy buena la interpretación. O sea, este es la bestia. Definitivamente es un poco bastante diferente a las otras. Las otras también en la interpretación de cuando Daniel pide que le expliquen, hay algo muy característico que se dicen de estas tres que no se dice todavía de esta. Ángel. Sí, buena, no le tenían nombre, pues no había ningún animal que tuviera las características. De las cuatro era la única que era diferente. Y como dije, no tenía. Lo que me llamó la atención es como el mismo Daniel en la visión la cataloga como la más espantosa, la más terrible y en gran manera la más fuerte Eh, de sí, las cuatro. excelente. Bueno, sí, entendemos que a nivel histórico sabemos que esta última la asociamos siempre con el Imperio Romano, que es el que vino después. De hecho, ha sido el imperio con mayor prevalencia en toda la historia, más de 700 años gobernando y con una mano de hierro. O sea, también, de hecho, desde parte de la descripción que se le da a este imperio. Ah, la gente, ustedes o sea, Roma trajo muchas cosas, muchas bendiciones para el tiempo, pero al mismo tiempo trajo muchísimos problemas. La Biblia habla de o sea, ustedes pueden acordarse de lo que es la paz romana. Con la venida de Roma se implantó la paz. El gobierno tenía muchísimo control, se podían, un gran camino, vías de caminos y todo, se podía viajar, se podía hacer muchas cosas, pero todo esto tuvo un precio. El precio era la total aniquilación. O sea, cuando Roma conquistaba algo, no tenía disidencia, o sea, Roma aplastaba completamente y destruía completamente. Ahora, de aquí, lo interesante es que este monstruo va evolviendo. De los cuernos sale un cuernito, pero este cuernito es el cuernito, o sea, se las trae. Habían tres, nuevamente vemos que los números, aquí el número 10 es una representación o sea, de una unidad completa. O sea, todo lo que es 10.000 y múltiplos de 10 siempre son unidades completas. Un grupo de soldados, una legión son 1.000 soldados. Cuando Dios habla del milenio, habla de un tiempo específico, finito, completo, ¿no? Que es el tiempo del Nuevo Testamento. O sea, Dios habla de esos términos. Entonces, cuando habla de unidad, son 10, es una unidad completa de gobernantes que se esparcieron durante todo el tiempo romano. ¿Y por qué es importante que Dios dice son 10 y son? Porque Dios controla exactamente el número y es un número finito de todas las personas que van a estar ahí, son gobernantes. De estos, nuevamente, hay el cuernito de Roma, sale un cuernito que ya toma una característica diferente a todas las demás.
este cuernito, los anteriores. Fíjense que a pesar de que vienen en reinos de otros dioses y tienen otras costumbres, pero este en particular empieza a hacer blasfemia contra el pueblo de Dios directamente y blasfemia contra Dios. Entonces, ese cuernito que está allí, es lo que nosotros podemos también identificar como la figura del anticristo. Y de esto que habla en contra de Dios. El anticristo no es solamente una figura de alguien que se opone a anti, sino que se pone en el lugar de. Entonces, se opone en la enseñanza y es por eso que cuando el anticristo se pone en el lugar de Dios, se entiende que el anticristo no es una figura de afuera, sino que el anticristo es una figura eclesiástica. Y para eso nuevamente hay todo un estudio en 2 de Tesalonicenses, donde podemos ver un poco más también, y en Apocalipsis, quién es esta figura que dice ser, que representa a Dios, que dicta doctrina, que habla como si todo lo que él dice tiene que ser creído como si fuese Dios, pero al mismo tiempo lo peor, blasfema cuando cambia la doctrina, cuando las enseñanzas más importantes de la Biblia las tergiversa. Sergio. Sí, pastor, para nada más ahí complementando lo que estás diciendo. De hecho, era el pequeño en el principio, ¿sí? Era el pequeño, pero más tarde iría creciendo para llegar a ser más grande que todos los demás en la manifestación que tú estás manejando. Hasta esos extremos va a llegar ese cuerno pequeño. Gracias, pastor. Gracias. Y lamentablemente la influencia no va a ser no va a ser buena. Vamos a ver que la influencia que está ejerciendo es bastante negativa. Holman. Pastor, una cosita. Los 10 cuernos, bueno, el cuerno pequeño representa a Roma, pero también se desplaza también a Grecia, ¿sí? Y la pregunta mía es, ¿está en acción en este momento en el mundo? Creo. Sí, Holman. Y la verdad es que este último cuernito, aunque es parte, o sea, toda la bestia representa no solamente el imperio, sino todo el imperio que viene. Comienza con el imperio romano, pero no es, o sea, es algo que sale de Roma, no es necesariamente Roma este cuernito, pero hay algo en Roma de donde viene este cuerno, que Un este brazo. cuerpo, este brazo habla en el nombre de Dios y se sienta en el trono de Dios y quiere suplantar a Dios y tergiversa la palabra. Entonces, ¿de quién podríamos estar hablando? Luis. Sí, de la figura del Papa. Ya. ¿Y qué podríamos decir que el Papa encaja en todo esto? ¿Cómo es cómo el Papa usurpa las funciones de Dios? ¿En qué función? ¿En qué aspecto? Y uno de sus títulos es ese, ¿no? Es que toma el lugar de Dios. Ujú. Eh, por ahí alguna persona con más influencia católica lo puede explicar mucho mejor, pero justo en este tiempo estábamos viendo algo de eso y bueno, y un poco es también que ellos están uniendo los dos estados, el religioso y el político, en una sola persona, en la figura del Papa. Bien. Gracias, Luis. Ah, tengo a Ángel y luego a Sergio. Sí, se entiende que es la iglesia católica, entiéndase también el Papa o todo lo que mueve eso, porque fíjense que de ese cuernito que fue el más pequeño que surgió de ese reino, ya obviamente sabemos que Roma no es el imperio que era antes. Sin embargo, lo que es la iglesia católica, ese legado que vino desde ese tiempo del imperio, porque esto fue una iglesia que nació del poder, no fue la iglesia cristiana primitiva que fue fundada por los apóstoles. Ahora mismo tiene ramificaciones en todo el mundo, en todo el globo terráqueo, y eso se puede ver precisamente en lo que sucedió hace apenas una semana atrás, cuando murió el Papa, todo el mundo esperando a que saliera el humo, como que ya pues había una sucesión apostólica, según ellos, cuando realmente ellos fueron uno de los más grandes perseguidores y mataron a muchos de los apóstoles también, incluyendo a Pedro, a quien ellos atribuyen que
fue el fundador inicial, no de esa iglesia, obviamente, pero eso es una de las razones por las que se cree que es la gran Excelente. razón. Gracias, Ángel. Muy bien. Nair. Eh, no solo es el Papa por el hecho de que él tiene el dominio de toda la iglesia, de todos, ¿no? De todo el mundo, aparte de ser político, pero también hay una parte muy interesante, que lo que dice el Papa es infalible, o sea que ahí Exacto. Bien. se representa como si fuera Dios, que él no se puede equivocar, lo que él dice es exactamente así. Y bueno, y eso es una parte que domina mucho a las personas, ¿no? Lo que dice el Papa, la persona es como si fuera Dios que lo dijera. Ese es uno de los lugares que ocupa el Papa, ¿no? Muy En bien. lugar de Dios. Excelente, Nair. Muy, muy bien. Es precisamente uno de los puntos clave donde lo que dice el Papa tiene que ser creído como palabra de Dios. O sea, y después la otra parte, porque fíjense ustedes, hay que distinguir alguna cosa. Cada uno de nosotros somos representantes de Dios y cada uno de nosotros habla como si Dios mismo hablara. A quien ustedes les perdonen los pecados les serán perdonados, a quien no les perdonen. O sea, nosotros representamos a Dios, eso es cierto. Pero en este caso no estamos hablando de eso. El Papa usurpa la función de Dios cuando él da un mensaje diferente al que Dios le está diciendo y él habla y contradice a Dios mismo diciendo que lo que sin creer en la iglesia, en el dictado papal, no hay salvación. Y bueno, y las partes más claras de la escritura, además de perseguir físicamente a los cristianos, Lutero, todos los demás, también hay una persecución teológica en contra de las verdades más importantes del Evangelio. Hay un estudio completo. Aquí nos podemos quedar toda la noche hablando del anticristo, pero no nos vamos a quedar hablando del anticristo. Mejor vamos a avanzar porque tenemos dos profetas más que nos requieren de nuestra atención, pero sí, y sería bueno que cuando llegáramos al estudio del anticristo lo podamos ver. Esto es carne también. Las personas tienen que llegar a su conclusión cuando veamos todos los versículos que hablan del anticristo. O sea, y hay que distinguir entre él en la oficina papal y la iglesia. O sea, las personas que están allí, hay muchos cristianos creyentes que sí creen en Cristo como Señor y Salvador. Y gracias a Dios, habrán. Tienen una fe comprometida, por supuesto. No queremos estar allí, por eso queremos más bien traerlos a la verdad. Pero es una tristeza como este gobierno, ese papado causa una condena y hace un gran efecto entre todos los cristianos. Muy bien, aquí ya una de las cosas más importantes que queríamos que aprendieran es cómo nos podemos apoyar de la Biblia popular. Ustedes tienen eso a su alcance, es para ustedes, la pueden compartir, por favor, utilícenlo. Primero, lean el texto. Mi recomendación es que lean el texto completo ustedes mismos, traten de tener sus propias ideas de qué significa cada cosa y luego, después de eso, entran en la Biblia popular y entonces empiezan a comparar lo que ustedes estaban pensando con lo que dice la Biblia popular como tal. Bueno, preguntas hasta aquí de Daniel 7. Todo bien. Muy bien. Entonces, seguimos. Sí, contexto histórico. Después del exilio, evidentemente ya llega el momento donde Dios cumple su promesa, que iba a proteger al pueblo. Hay un remanente del pueblo y la gente regresa a su ciudad, empiezan no todos regresaron, muchos se quedaron, pero otros regresaron a reconstruir Jerusalén, el templo, las murallas. Y ese era un tiempo muy importante. Esto ocurre en el año 530, aproximadamente empiezan a regresar. Dios utiliza a los gobernantes para que tal cual puedan apoyar la salida del pueblo de Israel y también para que puedan comenzar la reconstrucción de sus murallas, pero no, nada de esto sin ningún problema. Hay líderes nuevos, vemos a Zorobabel y vemos también líderes tanto no solamente del pueblo gobernante, sino también profetas de esta época, que tenemos a Esdras y tenemos a Nehemías también durante la época post-exílica. Ah,
muy difíciles. Los enemigos del pueblo de Dios que siempre han estado allí no quieren que el pueblo se restablezca, no quieren que reconstruya las murallas porque evidentemente tienen temor a que recuperen su capacidad militar y de dominio y los quieren más bien exterminar. Toda la vida ustedes han visto como el pueblo de Israel siempre ha estado luchando por su supervivencia. Ah, bueno, lo vimos hasta hace poquito, todavía es historia aquí reciente. De cuando la eliminación del pueblo judío por las fuerzas nazis también, ¿no? Así que estas son las circunstancias en las que nos encontramos justo después del exilio. Aquí tenemos entonces a Zacarías, uno de los profetas que Dios envía en ese tiempo. Entonces quisiera ver quién puede hablarnos un poquito de Zacarías, cuál fue su mensaje, qué hizo, cuál era el mensaje de Zacarías, el tono de su mensaje. Ujú. ¿Alguien quiere decirnos qué sabe de Zacarías? ¿Alguien quiere decir qué puede ser? Acuérdense que tenemos varias cosas en esta tarea. Vayan pensando. Uno, ¿cuál es una profecía del Mesías en este libro? También podemos ir hablando de cuál es el lema de este libro. ¿Alguien quiere hablarnos si quiere decir en una frase cuál sería el lema de Zacarías? Tema central. Sofía, adelante. Buenas noches, profesor. Buenas noches. ¿Sería de la esperanza y la restauración? Excelente. Me encanta esa palabra que acabas de utilizar. Restauración. Vamos a hacer todo otra vez. Restaurar. A restaurar las cosas. Y sobre todo uno de los símbolos de restauración que era importante allí, que era lo que se iba a restaurar, que era bien importante, es la presencia de Dios en medio de ellos. ¿Ok? Entonces, Zacarías ese es bien, empieza a darle ánimo. La gente viene cabizbaja. Vienen a encontrar, imagínate que tú cuando te fuiste tenías todas las, como ha pasado en muchos países, como está pasando en Venezuela, en todos lados, que la gente sale de sus países exilados por una u otra razón. Y luego cuando regresan, prácticamente todo lo que tenían está en ruinas o en manos de otras personas, en fin. Y comenzar desde cero es duro, es difícil. Entonces, Zacarías viene con un mensaje de ánimo. Lorena. También podemos decir que Se acabó, se fue el audio, se fue el audio. Bueno, estábamos entonces hablando de la reconstrucción. Y aquí me gusta mucho lo que dice en Zacarías 4:6, que esa reconstrucción no se va a hacer con fuerza ni con poder, sino con el Espíritu. Entonces, un mensaje muy alegre de parte de Zacarías, que el Señor va a estar allí, que Él es el que va a fortalecer y el que va a dar las fuerzas para todo, proveer, para que se puedan reconstruir. Y la parte más importante que iban a reconstruir, para entender que la presencia de Dios estaba con ellos, ¿cuál sería? Adelante, Sergio. Sí, pastor, acotando el versículo 3 del capítulo 1, antes de entrar ya en las etapas de reconstrucción y esas cosas, el Señor una vez más establece la condicionante. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Una vez más haciendo equipo. El Señor otra vez, el Padre otra vez buscando al Hijo, desobediente. ¿Sí? Y cuando Él establece esa dupla, si tú te vuelves a mí, yo me volveré a ti y juntos haremos las cosas. Sienta un precedente muy interesante en el libro de Zacarías. Gracias, José. Gracias, Sergio. Sí, nuestro Padre siempre nos está llamando a que regresemos a Él. Es un Padre que busca el arrepentimiento porque ama muchísimo a sus hijos. Lorena. se me salió, va a disculpar, profesor, yo hablando y nadie escuchándome. Zacarías profetizado la venida del Mesías, incluyendo la entrada triunfal que iba a ser a Jerusalén. También profetizó sobre el juicio y la purificación de Dios, incluyendo la eliminación del pecado, ¿no?
y también profetizó sobre el día del Señor, un tiempo de juicio para la salvación cuando Dios intervendrá directamente en la historia para establecer su reino. Esas cosas podemos decir en la historia y su, su lema podría ser la justicia que siempre busca. Buscando la justicia de Dios. Y esa justicia de Dios, nuevamente, es la que Él nos trae sobre nosotros. Muy bien, Lorena, excelente resumen de este libro. Tiene, es extraordinario también. No es muy largo, pero tienen estas características que Lorena nos acaba de traer. Profecías muy claras sobre la venida de Jesús. Adelante, Olga. Pastor, también está que él, en ese despertar al pueblo de la indiferencia que ellos tenían y también motivándolos a reconstruir nuevamente el templo. Muy bien, sí. Y esta reconstrucción del templo, nuevamente, es la promesa de que yo estoy con ustedes, yo quiero estar con ustedes. Vamos a estar, vamos a Sí. comenzar de nuevo. Yo voy a estar aquí, vamos a reconstruir el templo, vamos a volver a la época de la oración, reconstruyamos la relación tal cual. Entonces, tenemos un Dios que nos anima, independientemente de que inclusive uno tiene que entender que en el caso del pueblo de Israel, que esto es una falta totalmente del pueblo, que no es falta de Dios. Lo que está pasando es consecuencia de los pecados de cada quien. Y sin embargo, nuestro Dios está dispuesto a llamarnos al arrepentimiento y a comenzar todo de nuevo. Una súper bendición tener el Dios que tenemos. Holman. Gracias, pastor. Sí, pastor. Como decían las hermanas, es la restauración de Jerusalén y el templo, y algo muy importante, el perdón del pueblo por sus pecados pasados. Esa es la clave importante que yo veo en Zacarías. Excelente. Muy bien. Viviana. Sí, yo quería mencionar una profecía que habla de Jesucristo, ¿no? Dentro de todo lo que se está estudiando. Ujú. Está en el 9:9. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Es la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo del Día de Ramos. Excelente. Eso fue el Domingo de Así Ramos en que Jerusalén. Y en Jerusalén. de hecho, esa es la Y lectura 500. obligada de todo en el calendario eclesiástico. Varían las lecturas, pero esa lectura es fija permanentemente para el Domingo de Ramos. Exactamente lo que Dios dijo que iba a ocurrir porque Dios controla todas las cosas. Muy bien, excelente. Entonces aquí tenemos Dios el Mesías iba a construir el templo. No solamente está hablando del templo físico, sino más importante de la iglesia. O sea, el cuerpo de Dios es la iglesia. Nosotros, Dios es la cabeza, nosotros somos el cuerpo y es lo que está mostrando, ¿no? Entonces, Él quiere que nosotros construyamos el templo, a la presencia de Dios entre nosotros. Y también, nuevamente, por eso es que estamos nosotros haciendo lo que hacemos en nuestras casas, en nuestros lugares donde nos encontramos, de construir el templo de Dios a través de nuestros grupos sembradores. Mañana tomará la forma que tenga, crecerán y haremos un templo grande. Ya veremos. Pero el punto es que cuando construyamos el templo seamos nuestra vida, nuestro corazón, que hágase, Señor, tu reino, o sea, vénganos a nosotros tu reino, queremos que Él gobierne en cada uno de nosotros. Nuevamente, parte de esta de Zacarías también tiene bastante profecía apocalíptica, que también vemos reflejada en el libro de Apocalipsis, y conjuntamente con Ezequiel y Daniel. Y por supuesto lo que acaba de decirnos Viviana, esta es digamos, una de las profecías más claras, de cómo Dios tiene el plan perfecto y Dios lo lleva a cabo de punta a punta. ¿Ok? Estamos, recuerden, cerca de 500 años antes de la venida de Jesucristo. Dentro de poco estamos hablando ya casi al final de los profetas y del tiempo en que Dios le habla a su pueblo. Después de esto viene un tiempo de silencio y entramos en el Nuevo Testamento. Pero ya Dios está preparando todo para que cuando venga Jesucristo no haya forma. Por eso es que los maestros de la ley sabían todas estas cosas, se las sabían de memoria. ¿Y cómo no entender lo que estaba ocurriendo?
¿Cómo no entender que Cristo era el Cristo? O sea, no hay otra forma. Entonces nosotros, el Cristo que vino no podía ser otro. Lo identificamos completamente y esta es una de esas sombras y una de las predicciones también de lo que venía como Dios. Ageo, ¿cuál es el tema de Ageo? Y este es nuestro último de hoy. A ver, ¿quién quiere decirme cuál es el lema de Ageo? Adelante, Viviana. Bueno, para mí el lema de Ageo es mediten sobre sus caminos, meditemos sobre nuestros corazones, ¿no? Dice, yo te escogí, te pondré un anillo como para sellar. Que meditemos cómo estamos parados delante del Señor. Como meditar, como tenían que meditar ellos, pero como tenemos que meditar nosotros. La palabra viene a nosotros también. ¿Cómo estamos parados ante el Señor? ¿Cómo están nuestros caminos? Él nos da, Él nos tiene preparado anillo, corona. ¿Cómo estamos nosotros para recibir eso? Para mí ese sería el lema de Excelente. Ageo o Ageo. Ageo. Sí, gracias, Viviana. Y es importante nuevamente que cuando hablamos de estas cosas de los lemas, esto es una cuestión que no es que hay un lema. O sea, como Viviana acaba de mostrar, nosotros profundizamos el libro y hay una parte particular que probablemente a nosotros nos pegue más que otra y que nos haga o sea, recordar más este libro que ese aspecto que a otra persona. Entonces, no hay como decir, este es el lema. Podemos encontrar varios y por eso es importante escuchar la opinión de cada uno de ustedes. Luis, Profe, ujú, sí, yo adelante, tengo Nimia. edificación del templo como lema. Eh, sí, muy bien. Entonces, aquí se da nuevamente el énfasis de la edificación del templo para la presencia del Señor. Y este templo tiene una promesa. Muy bueno. Gracias, Nimia. Vamos a ver cuál es la promesa también que Dios hace cuando nosotros construimos el templo. Él hace una promesa adicional con esto, cuando lo hacemos con la intención adecuada. Luis y prevenida Nelly. Adelante, Luis. Sí, yo puse para mí el lema de reconstrucción del templo, reconstrucción de la relación con Dios. Muy bien, excelente. Se va a reconstruir la relación. Es como un matrimonio que estaba roto. También Dios utiliza muchísimo esa figura. Y luego el Señor quiere que nosotros volvamos otra vez a comenzar esta relación. Nelly. Bueno, profe, el lema que yo tengo es reconstruye la casa y restaura la fe. Bien, Este, excelente. este lema refleja el mensaje central del libro de Ageo, ya que enfoca la importancia de la reconstrucción del templo, la fe y la obediencia que debe tener el pueblo como fundamento para la vida. Muy bien, excelente. Bueno, entonces reconstruyamos el templo y también podemos hablar también de que Dios nos está haciendo una promesa de, miren, ustedes cuando construyen el templo, cuando reconstruyen la relación conmigo, yo voy a estar, el templo se va a llenar de gloria. O sea, si no es nada peor como que cuando una persona quiere construir una casa para alguien, ese alguien no quiere ir y no va a estar. Ya no hay nada que buscar. La relación está completamente rota. Y Dios dice, no, construye el templo que yo voy a llenar el templo. Mi gloria, la gloria del Señor va a estar presente con ustedes como siempre lo estuvo, como la columna de nube de día y de fuego de noche. Yo voy a estar presente como lo he hecho todo el tiempo. O sea, ¿quién es como nuestro Dios? Ninguno. Profecía mesiánica aquí en Ageo, crítico más difícil, pero sí las hay. Difícil, Pastor, pero las ¿puedo hay. decir algo? Sí, Olga, adelante. Bueno, él dice que esa promesa íbamos a tener una paz aún mayor Ah, cuando se reconstruyera el templo, si lo hacíamos con amor, en fe hacia él, nos da una promesa de tener una paz aún mayor y de una prosperidad y un dominio divino y bendiciones durante el milenio, dice. muy bien.
Dios nos, el milenio que es el gobierno de De, Dios en el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento donde Dios está gobernando. Muy bueno. ajá. Entonces, ha mostrado su gloria cuando mandó a su Hijo Jesucristo, ya ha mostrado su gloria completamente, llenado todas las cosas y está gobernando. ¿Qué otra profecía ustedes pudieron ver aquí? Viviana. Sí, pastor, quiero preguntar si esta es la profecía. En el capítulo 2:7 dice, y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llegaré y llenará de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo considero que y vendrá el deseado de todas las naciones. Nosotros esperamos al deseado ansiadamente a Jesús que venga. Entonces, no sé si esta es la profecía. Sí, esa es exactamente la profecía que estamos hablando, donde el deseado no hay nada más y nada menos que el esperado Mesías, nuestro Señor Jesucristo, que ya vino. Así que, y nosotros podemos también decir que, bueno, estos son profecías de doble cumplimiento, que se cumplen porque ya Cristo vino y se va a volver a cumplir cuando Cristo vuelve a regresar, que estamos nosotros esperando. Nuestro deseado ya está en nuestro corazón, pero nuestro deseado viene y lo estamos anunciando. Gracias a Dios. Sí, esa es una de ellas. Es la más clara, la más fuerte, la más importante. Hay otra más, que es un poquitico, bueno, más difícil todavía, pero sí. Pastor, en Ageo 2:6 Ajá. dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y esta profecía está en Hebreos 12, ya se la digo, en Hebreos 12:26 dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Ok, muy bien, Olga. Y esas son alusiones también de lo que va a pasar con el Mesías en el día del juicio, en el retorno de nuestro Señor, que va toda la tierra va a temblar y el día del juicio todo el mundo le rendirá cuentas a nuestro Señor. Viviana, creo que tenías la mano levantada, te había quedado levantada. Sí, no, a ver, esta sí es la otra que usted dice, que puede ser la profecía, estaba repasando. En la 2:22, y trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y lo que están en ellos y suben vendrán abajo los caballos y sus jinetes cada cual por su espada de su hermano. Muy Puede ser bien. esta que el Sí, Señor va a destruir todo correcto. Y en nuevamente aquel día. y va a destruir todo poder. O sea, al final del día, él se sitúa como el poder máximo. Esta es otra también de las alusiones que Claro. hacemos nosotros sobre las profecías mesiánicas de la venida de Cristo. Muy bien. Sergio, creo que estamos listos. Ok. Entonces, aplicando la ley del Evangelio de Ageo, de lo que vimos allí, finalmente, ¿qué aprendemos nosotros que estaba pasando? Porque el profeta llama al pueblo al arrepentimiento en algo muy particular y tiene efecto. Pero ¿en qué aprendemos nosotros también? ¿Cómo nos hemos reflejado nosotros en esta historia del profeta, cuando el profeta llama al pueblo al arrepentimiento? Vamos a aplicar ley y evangelio allí. Adelante, Camilo. Cuando uno no prioriza a Dios, sino a sus cosas. Ellos priorizaron a muchas cosas y no al reino de Dios, a la adoración. Entonces uno, por sus deberes diarios o sus afanes diarios, piensa que uno puede solucionar todo y hay una oración que me gusta que dice Dios, enséñame a hacer lo que yo puedo hacer y enséñame a saber lo que tú puedes hacer. Pero lo más importante, enséñame a diferenciar esas dos cosas. Ujú. Y siempre he creído que uno, lo que nos dice Ageo es que uno tiene que priorizar el amor, el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Y eso se nos olvida a nosotros como cristianos.
en todo momento. Bien. ¿Y cómo mostramos nosotros que realmente Dios es nuestra prioridad? O sea, ¿qué estaba pasando? Porque este es precisamente el mensaje Ah, de aquí. viviendo por amor y agradecimiento a Dios, vivir una vida cristiana. Es como también hay una parte que me gusta de la primera carta de Corintios, capítulo 13, versículo del 1 al 3. Usted puede ser que puede tener la fe que pueda mover montañas, puede saberse las escrituras de pe a pa, pero si no tiene amor, no tiene nada. Y con el mandamiento de Jesús que decía que el mandamiento que le enseñó a amar a todos los hermanos como Él nos amó a nosotros, que una forma es el amor. El amor nos enseña a Dios, el amor nos enseña a Cristo. Y es una forma de priorizar en cada día con nosotros estando en las escrituras. O como decía Lutero, Lutero decía que éramos muy débiles, pero todos los días estando en la palabra de Dios, meditando en ella y estudiando en ella nos hace más fuertes. De pronto así. Gracias, sí, bueno, mostrando nuestro amor. Ahora, aquí el profeta hace un énfasis muy directo sobre una circunstancia que no es nueva tampoco, pero ¿qué estaba pasando con las prioridades? La gente estaba poniendo prioridades, que habla cuando Dios dice ustedes y hace un contraste entre lo que ellos estaban haciendo y lo que Dios esperaba que ellos hicieran. Olma, ¿qué será? Ellos, pastor, ellos estaban colocando, ellos les interesaba es la parte material, Mm, casas lujosas, ujú. eh, todo lo que concierne a la parte material y la parte espiritual. Pero ellos se dieron de cuenta cuando dice la palabra del Señor, no me acuerdo muy bien, dice que ellos trabajaban y el dinero se iba en saco roto, lo digo yo Claro, pues palabreando, tal ¿cierto? cual. Pero, exacto, entonces ellos se dieron de cuenta y el Señor, ustedes están en sus casas, hermosas, lindas, y mi casa vacía. Tal cual. ¿Sí? Entonces esa es una condición actualmente del ser humano. Podemos, y por eso el Señor exhortaba a los fariseos, le decía sepulcros blanqueados, porque por fuera muy bonitos, pero por dentro estaban así. Eso me acuerdo ahorita del libro de Ageo, ¿sí? Que lo leí, Excelente, muy en bien, una Olma. parte, ¿verdad? Que estaban hermosos y todo, y colocaban la mirada en la parte material, en la casa del Señor, que estaba desierta. En ruinas, muy bien, excelente. Gracias, Olma. Nimia. Bueno, eso mismo, ellos estaban era arreglando sus casas, pues, y el Señor se queja, porque ellos estaban era dedicados a sus casas y Ya. se habían olvidado del templo, y si se habían olvidado del templo en la parte material de los arreglos, imagínense cómo estaba la parte espiritual. Exacto, muy bien, Nimia, porque esto es una representación, nuevamente muestra lo que hay en su corazón. Muy bien, Sergio. Sí, no, y se lo dijeron, pastor, el verso 2. El pueblo decía, no ha llegado el tiempo de reconstruir la casa, Ujú. ¿para qué? Pero sí estaban en lo de ellos, no en lo de Dios, pero sí en lo mío, ¿sí? Y entonces, esa parte, desde el versículo 2, 3, 4, 5 y en adelante, hasta antes del 13, podría ser la ley, el aspecto de la ley declarando Dios la condición que ellos estaban teniendo, ¿sí? De dejarlo a él de lado y ocuparse solamente en sus propias cosas. Ahí los descubrió, por decirlo así, le estableció cuál era su condición en relación a él. Y el amor o el evangelio, por decirlo de esta manera, el evangelio yo lo veo en el verso 13 y ya después de que el Señor los amonesta, les dice, bueno, en el verso 13, yo estoy con vosotros y me hace recordar Mateo 28:20, ya que yo estoy con vosotros todos los días. Muy bien. Otra vez, Señor, ahí volviendo a buscarlos en ese sentido. Gracias, pastor. Gracias, Sergio, muy bien. Viviana. Sí, lo voy a leer y lo voy a aplicar como donde veo el pecado y lo confieso en mi vida, para que nos ayude a entender esta palabra. A ver, y usted corríjame, pastor. En el capítulo 1:2 dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice,
no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿Es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas atesoradas? ¿Y esta casa está desierta? Entonces, si yo lo aplico en considerar dónde veo el pecado y lo aplico a mi vida, yo no tengo, digo, todavía no tengo tiempo de dedicarle al Señor, no tengo tiempo de volverme al Señor, no tengo tiempo, todavía no es tiempo. Tengo que criar hijos, tengo que trabajar y hacerme mi casa, tengo que hacer todas las cosas que el mundo me demanda. Y el tiempo y la casa del Señor está vacía, que es mi corazón, que es Claro. mi mente, que es mi oración. Yo creo que ahí está la exhortación y la ley es lo que yo interpreto, Sí, bien, en la palabra de Dios. tal cual, es una aplicación directa y excelente de este texto, no, no puedo corregir absolutamente nada, todo lo contrario. Eso es lo que Dios nos está mostrando, ¿no? O sea, ¿cuál es nuestra prioridad? Si, y podemos utilizar otros versículos que apoyan esto mismo. Si nosotros podemos tenerlo todo, pero si no tenemos a Dios, no tenemos nada. Por el contrario, si Dios está con nosotros, si el Señor es mi pastor, nada nos falta. O sea, teniéndolo a Dios lo tenemos todo. Si Dios no está, si Dios no construye la casa, si no estamos nosotros haciendo, en vano se envañan los albañiles. O sea, si buscan, ¿por qué Isaías dice, por qué ustedes se esmeran tanto en buscar el sosiego y cosas con que no llenan? ¿Por qué? ¿Por qué? Vengan para acá y compren sin dinero aquí, donde si realmente hay algo que sí los va a llenar. El ser humano anda siempre buscando cosas que no son importantes cuando Dios dice, bueno, busca lo más importante que soy yo y lo demás viene. Es el, el mensaje que también nos da de busca el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá solo, pero nosotros estamos buscando todo lo primero demás y dejamos a Dios por un lado. Luis, hermano Luis Bello. Sí, un llamado también para que nos hace el Señor ahí cuando se refiere a que no edificamos el templo, yo tomo la palabra de edificar una relación con el Señor. A veces esa falta de que le sacaban los materiales del templo para edificar las casas. Entonces, eso es elemental. Y por ese fundamento es que Dios le llama la atención. ¿Cómo? En lugar de edificar una relación conmigo o edificar el templo, que es donde se van a relacionar conmigo, están dedicando los materiales y su esfuerzo y el tiempo para edificar sus propias casas, es decir, su propia vida sin mí. Otra vez están volviendo a hacer lo mismo de antes que yo los llevara al cautiverio. Amén, exactamente. Recordemos que ¿quién se beneficia con la construcción del templo? O sea, ¿es Dios el beneficiado con la construcción del templo? No, nosotros. Nosotros somos los beneficiados, por supuesto. Claro, nosotros. Claro, Dios no vive o sea, Dios es dueño de todas las cosas. Si yo, como dice en el Salmo 51, si yo tuviera hambre, no te lo pidiera. O sea, porque mías son todas las cosas, mío es todo. O sea, Dios no necesita dinero, Dios no necesita nada nuestro. Nosotros necesitamos dárselo. Nosotros necesitamos adorarlo, estar con Él. Entonces, para nuestro beneficio, precisamente. Entonces, Dios dice, bueno, si tú no me pones a mí en primer lugar, Dios puede tolerar muchas cosas. Lo que Dios no tolera es que lo pongamos en segundo lugar. Y es lo que nos está llamando a nosotros a hacer, a que para nuestro propio bienestar pongamos a Dios en primer lugar en nuestra relación con todo lo que tenemos. Le damos todo nuestro corazón, le damos nuestra vida, le damos nuestro talento, nuestro tiempo, nuestro tesoro, todo se lo dedicamos a Él, porque al final del día todo viene de Él. Y de esa forma también tenemos plenitud, tenemos vidas plenas que no dependen de las circunstancias, que no dependen de cuánto dinero tenemos, sino que estamos satisfechos en todas circunstancias. Eso lo traemos a través del Señor. Bueno, creo que llegamos hasta el final. Creo que no sé si tienen alguna pregunta adicional. Nuevamente les los invito a que revisemos Segunda de Tesalonicenses para que veamos un poquitico más sobre lo que es la figura del anticristo. ah, y sigamos repasando de cómo interpretamos nosotros, o sea, cómo Dios nos ha mandado en todo momento, nos envía
personas, nos envía mensajes para que nosotros podamos hacerle frente a las adversidades. Tenemos una ventaja que el pueblo de Dios en ese entonces no tenía. Nosotros tenemos toda la escritura ya completa. Entonces podemos mirar hacia atrás con muchísima más calma y podemos deleitarnos totalmente en toda la palabra para estar preparados. O sea, es una bendición para nosotros haber nacido en este tiempo donde ya nuestro Señor Jesucristo se ha manifestado y donde ya seguimos esperando lo que muchas de estas profecías están diciendo, que es su segunda venida. Entonces vamos a... Pastor, y otra, perdón, Sí, Pastor, Holman. y otra ventaja que tenemos nosotros es que tenemos al Espíritu Santo. Claro, claro. Y sin embargo, Holman, en esa época también, o sea, siempre, el Espíritu Santo siempre estaba actuando, porque la marca del Espíritu Santo es fe. Nadie puede creer ni en el Mesías, que es Cristo, si no es por fe. Entonces, ya el Espíritu se encontraba presente, bueno, siempre ha estado presente porque es eterno, y ha estado obrando también en el Antiguo Testamento. Abraham creyó y se le tomó por justicia. Ese es el efecto del santificador del Espíritu. Pero definitivamente tenemos mucho más, o sea, la Escritura ha venido añadiendo el mensaje para hacerlo cada día más claro y ya no tenemos las sombras simplemente que son hermosas, sino tenemos la realidad en Cristo y tenemos la explicación de la palabra, tenemos nuevamente una teología muchísimo más completa con toda la palabra de Dios. Así que le damos gracias a Dios por eso, por tenerlo todo. Bueno, cerramos entonces con una oración. Gracias, Señor y Padre Celestial, te damos por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos guíe siempre a través de ella, que sea una lámpara a nuestros pies, una luz en nuestro camino, Señor. Hermosa, Señor, estas son las obras de tus manos. Te damos gracias porque a pesar de que nosotros también, como el pueblo de Israel, hemos caído en desobediencia, no te hemos puesto en primer lugar en siempre en todas las cosas, Señor. Te damos gracias porque tú persistes en buscarnos, en que restauremos nuestra relación contigo. Gracias porque sabemos que lo has restaurado completamente a través de Cristo. Ahora protégenos, cuida nuestros sueños, cuida nuestras familias, bendice nuestros esfuerzos, Padre, para que otros te conozcan también, como te conocemos nosotros. Bendice todo lo que hacemos para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, bueno, Amén. vamos a poner la tarea ya para en el El WhatsApp. jueves. Y yo creo que sí, ya estará, me parece que el pastor Ave ya va a estar listo. Si no, con gusto, me daría mucho gusto volver a dar la clase también. Así que Perfecto. me da un privilegio verlos a todos ustedes porque de una forma u otra creo que todos, creo que todos, ¿no? Han estado en clases conmigo en algún momento determinado. Y eso bueno, me da la alegría de ver que esta relación que tenemos como hermanos en Cristo es permanente, es permanente. Es de aquí y seguirá y seguirá y seguirá y dura y dura y dura más que cualquier pila Duracell, más que cualquier cosa, pues estamos ah, unidos por la sangre de Cristo. Así que el Señor me los bendiga. Feliz Amén, noche pastor. a Gracias, todos. pastor. Feliz noche, feliz Buenas semana. noches, pastor. Gracias. Que Dios los bendiga a todos.